Vamos entonces al mensaje, dice, tú conmigo, yo contigo y Dios con nosotros. En tiempos bíblicos era común que los padres se ocuparan del matrimonio de sus hijas. Sin embargo, tanto Abraham como Isaac se ocuparon personalmente en la elección de las esposas para sus hijos varones. ¿Por qué? Porque los patriarcas eran conscientes de la importancia de hacer compromisos matrimoniales con personas de la misma fe. El futuro o el fracaso en la vida depende y mucho de la elección de la pareja. La dimensión espiritual del matrimonio es esencial para la salud y para la durabilidad del matrimonio. Por eso Abraham llamó a su siervo Eliezer y le dijo, Génesis capítulo 24, vas a jurar por Dios que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. El patriarca Abraham era consciente de la importancia de casar a su hijo con una mujer que tuviera la misma fe. Y lo mismo hizo su hijo Isaac con el nieto de Abraham, con Jacob. Dice Génesis 28, Isaac llamó a Jacob, a su hijo, y le ordenó, no te cases con una mujer cananea. Una mujer cananea era una mujer idólatra que adoraba a otros dioses que no era el Dios verdadero. La madre de Jacob tampoco quería que él se casara con mujeres cananeas. Dice Génesis 27, estoy harta de estas mujeres hititas o cananeas. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. ¿Lo ves? Los matrimonios mixtos no son la voluntad de Dios para nuestra vida. El consejo bíblico es que siempre elijamos personas de la misma fe para entablar una relación sentimental y especialmente un matrimonio. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no se unan, subraya, no se unan en un mismo yugo con los que no creen. ¿Cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre un creyente y un incrédulo. Por eso muchas veces la relación no fluye. Y la relación no fluye cuando se está con la persona inadecuada. Y la persona es inadecuada cuando no comparte la misma fe. Así que si la persona que te gusta no comparte tu fe, no compartas tu vida con ella. Este es el consejo bíblico. No unirnos en matrimonio ni en sociedades con personas que no comparten nuestra propia fe. Pero cuidado, no solamente debe compartir la fe, sino que tiene que ser una persona que prioriza la obediencia a Dios. No es suficiente con que tú ames y temas a Dios. Tu pareja también tiene que hacerlo. Es decir, que el amor a Dios tiene que ser la pasión de ambos para que la relación fluya. Por todo lo dicho, el consejo bíblico es que dejemos a Dios elegir nuestra pareja. Es cierto que nosotros tenemos la facultad para elegir, pero ¿no crees que Dios podría ayudarnos con una decisión tan importante como es la elección de nuestra pareja? Dice Proverbios capítulo 19, verso 14, una buena esposa es un regalo del Señor. Silvia oró, José Luis oró, y Dios los unió. Entonces, si quieres un matrimonio feliz, duradero, con futuro,
Incluye a Dios en la decisión. Pregúntale a Dios y no te vas a equivocar. Inclínate y ora. Son mejores las marcas en las rodillas que la marca en el corazón. Deja a Dios participar en la decisión más importante de tu vida. Ahora, además de eso, que Dios sea el centro de tu matrimonio. Es decir, aquello que comenzó con Dios debe continuar con Dios y tiene que terminar para su gloria. Es decir, las personas tienen que creer y temer a Dios en el momento del casamiento, pero tienen que seguir haciéndolo. Porque el descuido de la relación espiritual de cada uno de los integrantes del matrimonio también trae aparejado un descuido y un fracaso en la relación matrimonial. Si se descuida la relación más importante, que es la relación con Dios, también se ve afectada la relación en el matrimonio. La decadencia en la relación con Dios trae aparejada la decadencia en la relación matrimonial. Cuanto más cerca de Dios estén los esposos, más cerca estarán el uno del otro. Por otro lado, para que tengas un matrimonio con futuro, un matrimonio feliz, duradero, vas a tener que estar unido a tu esposo o a tu esposa. ¿Y cómo se logra, pastor, la unidad? ¿Cómo se logra la unidad en el matrimonio? Porque hoy en día todos estamos bregando por la unidad en la familia, por la unidad entre los esposos, por la unidad matrimonial. Y solamente se logra cuando cada uno de esos integrantes está unido a Dios. Es decir, la unidad en el matrimonio, como la unidad familiar, deriva de la unidad de cada uno de los integrantes con Dios. Cuanto más cerca de Dios estén los integrantes de una familia, cuanto más cerca de Dios estén los esposos, más cerca estarán el uno del otro. Cuando una pareja ama primero a Dios, el amor entre ellos aumenta cada día. Por eso el mejor regalo que puedes hacerle a tu familia, el mejor regalo que puedes hacerle a tu cónyuge es amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuanto más cerca de Dios estén los esposos, más cerca estarán el uno del otro. Sigamos con la historia de Jacob. Su historia ilustra la corrupción absoluta de la naturaleza humana. Jacob dice que luchaba ya en el vientre de su madre contra su hermano. En el momento del nacimiento dice que con su mano agarraba el talón de su hermano Esaú. Y finalmente, durante toda la vida, o casi toda la vida, hasta que tuvo su encuentro con Dios, él dio honor a su nombre, el que suplanta. Suplantó a su hermano, le arrebató la primogenitura y le arrebató la bendición engañando a su padre. Y él, la vida de Jacob, hubiera seguido el camino del engaño a no ser por un encuentro que tuvo con Dios en Betel. Cuando Jacob se encontró con Dios, empezó a cambiar. Su vida comenzó un proceso de transformación. Escucha, su vida comenzó un proceso de transformación el día en que se encontró con Dios. Él había nacido y vivido en una cuna cristiana, es decir, la influencia de su abuelo, el padre de la fe, y la influencia de su padre, el que caminaba con Dios todas las tardes, no bastó, no fue suficiente para que Jacob se convirtiera en un hombre piadoso. Hay una gran lección detrás de la historia de Jacob. Una persona no se hace cristiana por el solo hecho de haber nacido y vivido en una cuna cristiana, en un hogar cristiano.
La información de Dios transforma poco a las personas, pero la presencia, la experiencia de una persona con Dios lo transforma. Por eso lo que más necesitamos en nuestros hogares, lo que más necesitamos es que nuestros hijos, que las personas tengan un encuentro personal, vivencial, con la presencia de Dios. Jacob comenzó a cambiar el día en que se encontró con Dios. La influencia de su abuelo, la influencia de sus padres no fue suficiente para que Jacob tuviera una vida piadosa. Se necesitó un encuentro personal, y a medida que Jacob se encontraba con Dios iba transformándose al punto de que se volvió esencial. La comunión con Dios se volvió esencial, y Jacob luchó por Dios para tener la bendición de Dios y para tener su presencia. Por eso Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Al comienzo de la vida Jacob se agarró a Esaú, pero luego se agarró a Dios y no lo abandonó nunca más. Terminó sus días en absoluta dependencia del Espíritu de Dios mismo, al punto de no tomar ninguna decisión. Por ejemplo, su hijo en Egipto lo mandó a llamar, pero él no bajó hasta no tener la confirmación de Dios. Qué diferente este Jacob con aquel que obligó a Dios a seguirlo en el desierto de sus planes y de sus propios errores. Este Jacob era un Jacob transformado, un Jacob que vivía en la presencia de Dios, un Jacob que aprendió a depender de Dios y que sometió todos sus deseos y todos sus proyectos a la aprobación de Dios antes de ejecutarlo. Jacob llegó al punto de no hacer nada sin consultar a Dios, no tomaba ninguna decisión. Oh, que podamos aprender, hermanos. Estás a punto de tomar una decisión importante en la vida. No lo hagas sin haber consultado a Dios. No se trata simplemente de la elección más importante, la elección de la pareja, sino también de la elección del negocio. Cualquier decisión, hasta ir al médico, cualquier decisión importante, cualquier decisión, no la tomes sin antes haber consultado al Señor. Inclínate y ora. Dios puede darte la guía y la dirección que estás buscando. Así se convirtió Jacob, un hombre engañador y tramposo. Se convirtió en un hombre obediente, en un hombre dependiente del Señor, que sometía todos sus planes, todos sus deseos y todos sus proyectos a la aprobación del Señor antes de ejecutarlo. Y todo eso comenzó el día en que él tuvo su experiencia, su primera experiencia con el Señor. ¿Se ha revelado Dios a tu vida alguna vez? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor? Porque ahí está la clave. Mírame a los ojos, la clave no está en tener mayor información de Dios. La clave es tener una relación personal con Dios. Por eso procura por todos los medios tener ese encuentro. Busca a Dios, porque la Biblia dice que aquel que lo busca será hallado. Busca a Dios de todo tu corazón. Levanta la carpa del encuentro cada mañana. No decaigas, no te deprimas espiritualmente y no decaigas en las experiencias, en las espirituales, en la carpa del encuentro, en las disciplinas espirituales de la oración, de levantar el lugar secreto y la carpa del encuentro cada mañana, de tener tus tiempos con Dios, tus vigilias, tus ayunos. Oh, procura ese encuentro, porque tu vida, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu matrimonio, tu futuro, tu economía, solo van a ser transformados el día en que comiences a experimentar la presencia de Dios en tu vida, como pasó en Jacob. Así que yo ahora quiero bendecir y declarar que la bendición de Dios está contigo, pero más que eso, la presencia, que comienza un tiempo nuevo, una temporada diferente, una temporada con Dios, no lejos de Dios, una primavera espiritual, un renuevo en el espíritu, donde se renueva tu relación con el Señor, donde empiezas a cultivar la relación más importante de tu vida. Vas a ver cómo Dios va a empezar a ordenar todo. Si tú ordenas tu vida
vida espiritual. Si tú ordenas tu propia vida, Dios se encargará de ordenar el resto. Pon a Dios en primer lugar. Es el mejor consejo que podemos darte en este día. Ahora, ¿qué es lo que Jacob tenía de bueno para que Dios lo eligiera? Jacob fue el elegido. ¿Por qué? ¿Qué cosas buenas había en él? Nada. ¿Seguro? Nada. Acabamos de ver que era un tramposo y un engañador. Acabamos de ver que por engaño arrebató la bendición de su padre. Acabamos que por engaño ya le arrebató la primogenitura. Es decir, era un tramposo. No había nada. No había nada bueno en él. Su carácter no lo acompañaba y su nacimiento no le daba ningún derecho. No había nada en él que mereciera la atención de Dios. Es decir, que Dios lo escogió de pura gracia. Lo mismo que nosotros. Fuimos escogidos de pura gracia. Por lo tanto, como Dios no vio nada bueno en nosotros, sino que nos eligió y nos adoptó en su familia y nos hizo sus hijos de pura gracia, entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y vivir para su gloria. Mira lo que le prometió a Jacob. Dice la Biblia en Génesis 28, subraya: yo soy el Señor. Y yo te doy la tierra, y yo estoy contigo, y yo te protegeré, y yo te traeré de regreso a esta tierra, y yo te dejaré hasta que yo haya terminado de darte todo lo que yo te he prometido. Todas estas grandísimas y maravillosas promesas Dios se las dio a Jacob cuando él ¿qué? Cuando él no tenía nada, cuando él estaba huyendo de su hermano, de la furia de Esaú, cuando él dormía sobre una piedra en las congeladas noches del desierto. Él no tenía nada y Dios le prometió todo. Es decir, todo lo que Jacob logró en la vida se convirtió en un hombre de Dios y además en un hombre multimillonario. Todo se lo dio Dios. No hubo nada que él pudo hacer por sí mismo. Por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 17, todo lo bueno que hemos recibido viene de Dios. Cuidado con atribuirnos el crédito de algo. Todo lo que tenemos viene de Dios. No hay nada ni nadie en este mundo en quien podamos apoyarnos fuera de Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en el Señor. Cuidado con atribuirnos el crédito de lo que tenemos. La gente dice, todo esto lo logré con mi propia fuerza. Cuidadito con llevarte la gloria, porque Dios así como te lo dio también te lo puede quitar. Reconozcamos que todo lo bueno ha venido de Dios, que si realmente Dios ha fijado sus ojos y su mirada en nosotros ha sido de pura gracia, que si realmente tenemos algo en esta vida ha sido de pura gracia, ha venido del cielo y tenemos que agradecérselo al Señor viviendo una vida piadosa y de servicio al Señor. Ahora consideremos la reacción de Jacob cuando se encuentra con Dios en Betel. Dice Génesis 28, tuve miedo y dijo, cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, cuando Jacob se encuentra con Dios, dice que tuvo miedo. Y dijo que la casa de Dios, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, era un lugar espantoso, un lugar terrible. ¿Cómo puede una persona decir algo así? Jacob se siente intimidado en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Solamente un ignorante podría decir que la presencia de Dios y la casa de Dios es un lugar terrible. Como Jacob todavía no había sido quebrantado y no había sido humillado, no había lugar para el amor de Dios, porque el amor de Dios hace que nosotros le tengamos confianza, no temor.
Dice el texto bíblico en Primera de Juan: no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Quiere decir, hermanos, que la casa de Dios y la presencia de Dios inspiran amor, no temor en una persona que lo conoce. Pensemos en David, quien conocía perfectamente al Señor, quien tenía una vida de intimidad. Él dijo en el Salmo 27, solo una cosa pido, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor. En el Salmo 84 se dice, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. El mismo Jesús tenía una pasión especial por la casa de Dios. Juan 2:17 dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. ¿Te das cuenta que la presencia de Dios no puede inspirarnos miedo? Si realmente nosotros conocemos a Dios, la presencia del Señor nos inspira confianza. Practiquemos la adoración comunitaria, amemos a Dios, pero también amemos la casa de Dios, tal como lo hizo Jesús y tal como lo hicieron los apóstoles en el primer siglo. Es cierto que el templo de Dios somos nosotros, pero la Biblia dice que cuando los cristianos se reúnen, también esa es la casa de Dios, es el templo del lugar de Dios, el lugar de su presencia. Dice la Biblia en Efesios 2:20, juntos los creyentes constituimos su casa, donde Dios vive mediante su Espíritu. Quiere decir que la iglesia es el lugar de la presencia de Dios. De ahí la estrategia satánica para desarraigar a los creyentes de la casa, del lugar de la presencia, de la comunidad de fe. El diablo va a hacer todo lo posible, va a utilizar cualquier tipo de estrategia, de artilugio. ¿Para qué? Para alejarnos de la comunidad de fe, para alejarnos de la congregación. Cualquier cosa, hermanos, un conflicto no resuelto, la enfermedad de un hijo, la adicción de una pareja, cualquier cosa va a utilizar, te lo advierto, el diablo para alejarte de la comunidad de fe. No lo hagas. Practiquemos la adoración comunitaria. Amemos a Dios y amemos el lugar de su presencia. Amemos la iglesia por la cual Dios entregó a su Hijo y su Hijo entregó su vida. Las personas que no conocen a Dios le tienen miedo y desconfían de Dios. Jacob, como no conocía a Dios, no le cree ni una sola palabra de todas las maravillosas y grandiosas promesas que Dios acaba de hacerle. ¿Cómo lo sabemos? Por el trato que le propuso. Dice en Génesis 28, si Dios me acompaña y me cuida, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Jacob dijo, si Dios me acompaña y me cuida, cuando Dios acaba de decirle, yo estoy contigo y te protegeré. Es decir, él no le creyó ni una sola palabra de todas las promesas que Dios le hizo. Qué difícil nos resulta confiar en Dios y confiar en sus palabras. La única razón, hermanos, por la que no le confiamos a Dios nuestra vida, ni le confiamos a Dios nuestros asuntos, es porque no lo conocemos. Solo una persona que no le conoce puede tenerle miedo, y solo una persona que no le conoce puede desconfiar de él. Porque aquellas personas que han experimentado una aventura de fe con el Señor, aquellas personas que han experimentado la experiencia, han experimentado caminar con el Señor, saben que Dios es un Dios bueno, saben que Dios es un Dios generoso, saben que Dios es un Dios fiel. Solamente la persona ignorante puede desconfiar de Dios. Por eso lo más importante que necesitamos es tener un encuentro, es vivir en la presencia del Señor, teniendo tratos con el Señor de manera permanente. Es la única respuesta. Dios se le reveló a Jacob y Jacob
no le creyó una sola palabra. Lo mismo sucede con nosotros. Revelación no falta. Dirección de Dios cada semana para que nosotros sigamos un camino no nos falta. Lo que nos falta es obediencia. Y no obedecemos porque no le confiamos. Y no le confiamos porque no le conocemos. Por eso el mensaje de hoy, hermanos, es aprendamos a conocer a Dios. Todo comienza, todo se levanta, todo se viene abajo a partir de un solo lugar. El lugar secreto, a la carpa del encuentro. Te animo en el nombre de Jesús a que comiences una relación con Dios o a que reinicies tu relación con el Señor. No abandones ese bendito lugar donde todo nace, donde todo se levanta, donde todo fracasa. Ese bendito lugar es la carpa del encuentro. Te animo a que tengas trato con el Señor, a que seas tratado por el Señor. Te animo a una aventura de fe. Te animo a conocer al Señor. Te animo a iniciar y reiniciar una relación con el Señor y que sea permanente y para toda la vida. Aprende a conocer a Dios y vas a ver cuán fiel es Él, cuán confiable es Él, y vas a ver que todas y cada una de las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir, porque Dios es un Dios extravagantemente generoso. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté en tu vida, que su presencia no falte en tu casa, que Dios renueve tus fuerzas y renueve tu vitalidad espiritual. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.